Continúa en Habla el Pueblo, estamos con el doctor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, en una lucha por defender al consumidor. Vamos con la pregunta de José Rocha. Usted decía algo interesante, doctor. La gente no está acostumbrada a los reclamos, ¿no es cierto? No está acostumbrada a ser tratado como un consumidor. ¿Cómo le enseñamos a la gente a reclamar cuando no puede reclamar? Me expreso mejor. Uno va a buscar el libro de reclamaciones, que a mí me parece una de las cosas más importantes que se ha conseguido, si se lograra, por supuesto. Pero no lo encuentra. ¿Dónde reclamo? Ya no encontré el libro de reclamaciones. ¿A quién le digo que no encontré el libro de reclamaciones? Bueno, a ver, los consumidores peruanos están aprendiendo gradualmente a hacer valer sus derechos, ¿no? Este es un proceso que no se va a dar de un día para otro, sino que toma su tiempo. Yo creo que estamos en el camino correcto y que cada día los consumidores son más sensibles respecto a este tema. Pero, por ejemplo, en casos de violaciones como los que tú mencionas, efectivamente al consumidor no le queda otro camino si se trata de una entidad privada, de una empresa privada, que formular la queja respectiva ante el Indecopi. Y eso es una cosa pues que implica ir a la institución que se llama Indecopi, volver a ir a la sede de San Borja o a la del Cono Norte, en fin. Y pocos son los consumidores que están predispuestos a hacer eso. Pero de otro lado están el libro de reclamaciones en el Estado, porque las dependencias estatales como ministerios, municipios y demás también están en la obligación de contar con un libro de reclamaciones. En el caso de estas entidades del poder del Estado, el procedimiento es el siguiente: se pide el libro de reclamaciones y la entidad del Estado tiene 30 días para darle respuesta al consumidor. 30 días en los cuales le tiene que explicar incluso cuáles son las medidas que ha adoptado a fin de resarcir o subsanar la deficiencia encontrada por el consumidor. Si no, incluso puede entrar a tallar el órgano de control interno que está adscrito al Sistema Nacional de Control. Entonces, hay un sistema, pero recién está empezando a funcionar, José, amigos, ¿no? El tema es ese, que esto implica una actitud por parte de la Autoridad Nacional de Consumo, que es el Indecopi, de vigilancia, de monitoreo y más que todo tener una sensación proactiva. Una aclaración, cuando se habla del libro de reclamaciones, ¿es un formato único? Lo establece la ley, porque puede darse el caso que no respeten ese formato, pongan un cuadernito. Es un formato único, tanto si el libro es físico como si el libro es virtual. Ya está establecido y está estandarizado por el Indecopi. Y esa es la única diferencia, que puede ser físico o que puede ser virtual. Pero el libro de reclamaciones se llama libro de reclamaciones y además la ley establece de que tiene que haber un cartel que diga en este local hay un libro de reclamaciones. Y el libro de reclamaciones tiene que estar disponible en cualquier momento para el consumidor. Por ejemplo, hemos recibido quejas de consumidores que concurren a los negocios que funcionan en la noche, como son las peñas, las discotecas, los pubs. Entonces, cuando el consumidor ha pedido el libro de reclamaciones, digamos, a la 1 de la mañana, porque ha habido algún percance, le dicen, uy, el administrador ya se fue, ya se ha cerrado el despacho, y en consecuencia no puede usted quejarse, ¿no? Esa respuesta es inadmisible. Si el libro, si el local es un local eminentemente nocturno, pues es obvio que durante la noche el libro tiene que estar disponible. Doctor, hay una consulta para que la gente tenga esto claro. Yo voy al local, digamos que encontré el libro de reclamaciones, porque hay algunos que sí cumplen y lo tienen. Correcto, lleno mi libro de reclamaciones, una copia es mía, una copia es del para local, el Indecopi y la otra para la... ¿Y ahí quién se la lleva a Indecopi? Esa es una excelente pregunta. En la concepción original del libro de reclamaciones, la idea era que la tercera copia, o sea, la destinada al Indecopi, se le remitiera obligatoriamente. Lamentablemente, en el texto final del código y en el reglamento que se dio posteriormente, esta tercera hoja no se envía al Indecopi, sino que se queda en el poder del proveedor, en espera de que el Indecopi la pida, si es que la pide. Entonces puede darse el caso de locales, ¿no? Sí, pues hay cientos de miles de locales y es bien difícil que el Indecopi pida la hoja de reclamación, y pueden haber locales que están violando reiteradamente los derechos del consumidor y que tienen el libro de reclamaciones rebalsando de quejas. El libro lleno. Y ya tienen ya como 4 juegos de libros y el Indecopi no los pidió. Por eso la idea original nuestra era que la tercera hoja se tenía que remitir obligatoriamente, repito, al Indecopi, lo cual no ha pasado. Entonces, ahora, frente a esa situación que en principio lo que se tendría que hacer es o modificar el código o la reglamentación. Digo en principio porque el Código del Consumidor es el estándar mínimo de protección al consumidor, pero eso no quita que el Estado pueda disponer niveles más altos. O sea, el Código del Consumidor es la raya debajo de la cual no se admite nada. Esto es lo mínimo. Pero el Estado puede disponer, por ejemplo, mediante una directiva, que el libro se remita a la tercera hoja, se remita obligatoriamente. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo podría establecer? Claro que lo podría establecer. Bajo multa todavía si no se cumple. Y podría imponer, claro, sanciones pecuniarias, por supuesto que sí. Don Fernando Herrarte con la pregunta. Correcto, doctor Cáceres. Nosotros tenemos un tesoro en el Perú, que es la comida. Claro. Yo quisiera preguntarle si hay muchas reclamaciones
en cuanto a los 3 niveles, digamos, que pueden haber de diferentes locales, de diferentes niveles de comida. ¿Hay mucha reclamación? Bueno, es una excelente pregunta. El primer tema de reclamo de los consumidores es el tema financiero. Banca, seguros, AFPs. Es prácticamente el 35% de las quejas que recibimos anualmente. Los consumidores se quejan de cobros excesivos, intereses que no se sabe de dónde salieron, transacciones no reconocidas, seguros que les colocaron sin su consentimiento, ahorros forzosos, etc. Entonces, ese es el primer tema. Luego están los servicios públicos, agua, luz, teléfono, la gente se queja bastante de eso. En el rubro alimentos hay quejas en el sentido de que, por ejemplo, se detecta de que las etiquetas contienen información engañosa. Por ejemplo, te puede decir jugo de fresa y es una fresota en la parte frontal del producto, pero cuando volteas y lees los componentes descubres que no tiene nada de fresa, sino saborizantes, tiene colorantes. Entonces, si te está diciendo en el empaque jugo de fresa, pero en verdad no tiene fresa, te están mintiendo. Y como eso hay muchos casos de publicidad engañosa en materia alimentaria en nuestro país, y eso se para denunciando. Nosotros constantemente estamos monitoreando, por ejemplo, los supermercados, los mercados de abasto, para ver si efectivamente los alimentos cumplen con esto. Pero esos son los alimentos envasados. Pero están los alimentos comunes y corrientes, la papa, la lechuga, la palta, etcétera, y hemos hecho operativos de vigilancia en mercados en los cuales hemos constatado que le roban el peso al consumidor. O sea, le roban desde 50 hasta 150 gramos por kilogramo, es un montón. Entonces, ¿cuántos cientos de soles pierde el consumidor al año con esto? Y no hay autoridades que estén supervigilando en los mercados el tema de los pesos y medidas. ¿Se acuerdan ustedes que antes hice supervigilada en los mercados? Que la policía municipal, que la balanza municipal que había en cada mercado, y si un consumidor tenía dudas, pues iba a medir en la balanza patrón y podía saber si efectivamente le estaban dando el peso exacto o no. Todo ese sistema se ha desmontado. Y teléfonos en pantalla. Puntualmente a los restaurantes. En el caso de los restaurantes, por ejemplo, está la obligación de que cuando una persona... Hay varias obligaciones en relación a los restaurantes. Primero, que tiene que exhibir la lista de precios en la parte externa. Escúchenme todos los televidentes. Todo restaurante está en la obligación de exhibir en la parte externa la lista de precios, no dentro, sino afuera. De modo tal que el consumidor, antes de ingresar al establecimiento, puede echarle una ojeada a los precios y saber si están a su alcance. En segundo lugar, está que esos precios tienen que incluir todos los conceptos. O sea, no puede ser que esté el precio, por ejemplo, sin impuesto. Correcto. O sin cargos adicionales. El precio que se oferta al público tiene que ser el precio real, total, y en soles. Sí. Tenemos ya llamadas del público. Adelante, vamos a recibirlas. Y luego de esta ronda de llamadas, el doctor Crisólogo Cáceres responde a ellas. Buenas noches. No, buenas noches. Señor, su nombre, por favor. Disculpe, con su permiso. Sí, su nombre nos ha dicho, señor, ¿no lo hemos escuchado? Le pido su nombre, por favor. No le voy a dar mi nombre. Señor, debería darnos su nombre porque es por respeto a los demás televidentes. Seguimos con el público. Queremos saber con quién conversamos. Buenas noches. Seguimos con el público que ya está en línea. Muy buenas noches. Buenas noches, señor Rocha, ¿cómo está? ¿Cómo está, caballero? Su nombre, por favor. Rubén, acá de Zárate, San Juan del Lurigancho. Don Rubén, bienvenido al programa. Como todos los días, realmente. Muy amable, gracias. Lo escucha el doctor Crisólogo. Exactamente, señor Cáceres, buenas noches. Buenas noches. Sobre este tema justamente de los etiquetados, y mucha gente dice, ¿no?, que basta que te avise la etiqueta que contiene, pero no es tanto así. Por ejemplo, tengo en mis manos una gelatina, no voy a decir la marca, contiene tartrazina. Está harto demostrado que la tartrazina es un elemento, por lo menos alérgico. Se dice en el Reino Unido está totalmente prohibido porque es oncógeno, cancerígeno, pero se sigue utilizando. ¿Dónde está IGESA? Ustedes como entidad particular pueden hacer las reclamaciones, ¿no?, para nosotros, pero la autoridad dice, y abajito dice autorizado por IGESA, autorización sanitaria. Entonces yo no entiendo, esto es una cosa de locos. Es algo que contiene tartrazina, un elemento maligno para el ser humano, y abajo tiene la autorización sanitaria. Entonces, que Dios nos coja confesado. Gracias. A usted, don Rubén, muy buena pregunta. Seguimos luego, responde don Crisólogo. Vamos con más preguntas del público. Luego el invitado, el doctor Crisólogo Cáceres, responderá a ellas. Buenas noches. Estamos en vivo, buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos al programa. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, señor? Su nombre, por favor. Mario Ortiz. Señor Ortiz, bienvenido. Sí, mire, yo quería saber por qué cuando uno va a comprar a las farmacias medicamentos genéricos, las personas que atienden se niegan a vender por unidad
los productos y obligan a vender por planchas. El otro día, por ejemplo, necesitaba un medicamento y la plancha valía 18 soles, el genérico. Entonces no me querían vender solamente una pastilla y yo tenía para comprar solo una. Y me decían que no, que al ser genérico no podía venderse por unidad. Y le pregunté si había una norma al respecto y me dijo que no me supieron responder, no me respondieron algo absurdo. Fue el Incafarma, que está al frente de Cayetano Heredia. Fui a Boticas y Salud y a Arcáncer y me dijeron lo mismo. Siempre para medicamentos genéricos sale por planchas, de 10 o de más, y por de marcas sí venden por uno o hasta por la mitad, creo. Muchas gracias, señor Ortiz. Muchas gracias. Absolverá su consulta. Hola, muy buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Su nombre? Melissa. Melissa, gracias por comunicarse con nosotros. La escucha el doctor. Doctor Cáceres, primeramente felicitarlo. Ayer participé en una charla que hicieron sobre el tema de sistema financiero en ASPEC. De verdad me ha ayudado bastante, me ha orientado bastante. Y bueno, más que nada felicitar la labor que vienen realizando, porque en realidad es importante y nos gustaría que a esto se incorporen las autoridades del país para poder conseguir muchas cosas en favor de nosotros, los consumidores. Eso es todo, gracias. Correcto. Y bueno, Habla el Pueblo, de verdad, es un programa que a diario he venido participando y quisiera pues que más programas como estos se lleven al aire. Gracias. Muy amable, Melissa. Gracias a usted por las palabras y por comunicarse con nosotros. Siguiente